Bueno, muy buenas tardes. La verdad que para mí es un verdadero placer tener la posibilidad de estar compartiendo algunas de las cosas con las que ya vengo trabajando. Muchísimas gracias a Eduardo por la invitación, a toda la organización de Hack and Beers, a los chicos que comenzaron desde un par de horas atrás con unas excelentes charlas. Y bueno, la idea de ahora es comenzar a ver la seguridad, justamente como decían, desde un plano defensivo, pero con un producto muy particular que particularmente yo vengo trabajando desde hace tiempo. Sin más para decir, le coloco la presentación, así comenzamos a ver un poco de qué va a ir toda esta charla. Así que a toda la gente que está conectada, la verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que en este momento donde lamentablemente estamos viviendo algo sumamente atípico, estén bien, estén tranquilos, estén en sus casas. Y nuevamente, muchísimas gracias por prestarme su atención. Vamos a tratar de compartir toda la pantalla. A ver, vamos a compartir. Esto ya debería estar siendo compartido. Así que la charla que les venía a dar es ataques o algunos de los ataques más efectivos que podemos encontrar en este ambiente de WordPress. Para que vayan agendándome y teniéndome presente en las redes sociales. Mi nombre es Daniel Maldonado, me pueden encontrar en Twitter, generalmente estoy mucho más activo allí y ahí le puedo responder alguna de sus preguntas con @el código K. Y la idea justamente es, en base a la experiencia de haber trabajado en muchísimas auditorías basadas en este proyecto que se llama WordPress, a lo largo de un par de años, ya vamos a ver algunos de los proyectos que justamente estuve abocado y trabajando y muy puntualmente y específicamente tanto desde el lado de auditorías para mejorar la seguridad, como así también buscando muchas vulnerabilidades en diferentes proyectos de diversos clientes, por supuesto. Entonces la idea es ponerlos un poco en contexto de lo que vamos a estar hablando, justamente es de seguridad, particularmente sobre un producto de software libre que hoy por hoy ha llegado a escalar niveles pocamente visto o bastante inusual en todo lo que es la parte de Internet, como es este proyecto de WordPress. Generalmente en Twitter siempre estoy muy activo y compartiendo cosas y en todo momento aparecen este tipo de actualizaciones y cosas que comienzan a llamar mucho más la atención, no solamente desde ahora, sino desde hace un par de años también. Para entrar en contexto un poco más, hoy sabemos que WordPress está construyendo la web en más del 35%. De hecho, en algunas estadísticas o en algunas encuestas, es tanto el impacto que tiene WordPress en este momento que entre 6 y 7 de cada 10 web están basadas en WordPress. Y por supuesto, de todos los sistemas de gestión de contenidos que existen en el mercado, que afortunadamente la gran mayoría son de software libre y podemos utilizarlos sin ningún problema, claramente WordPress lidera ese listado. Con lo cual, esto tiene un punto muy beneficioso para una comunidad tan grande y tan responsable como lo es WordPress. Por supuesto que tiene una gran responsabilidad por seguir adelante y mantener ciertos niveles de seguridad. No vamos a entrar en el detalle o en la idea de comenzar a pensar si WordPress es seguro o no lo es, ¿sí? Después, con el pasar del tiempo, vamos a comenzar a tratar de develarlo a lo largo de toda esta charla, pero sin embargo me gustaría enfocarlo en 3 situaciones muy particulares. ¿Qué fue lo que lo hizo a WordPress tan popular y que hoy alcance ese nivel de popularidad, ese nivel de aceptación entre no solamente los usuarios que se dedican al diseño o a las implementaciones de páginas web, sino también a la gente que se dedica en seguridad? Hoy por hoy existe en el mercado mucho más de 56.000 plugins o algunos complementos, como se llaman en otros lugares, que permiten extender funcionalidades por las que viene WordPress por default. Por otro lado, para modificar los estilos, los diseños, podemos encontrar también en el mercado más de 25.000 diseños distintos en los cuales nuestro sitio web se puede vestir de un blog, de un e-commerce o de algún sitio para algo muy específico. Y digo mucho más que esto porque en base a los plugins como a los diseños de los temas, hoy por hoy existe un mercado grande en donde el modelo de negocio de muchas empresas, por ejemplo, los de diseño, es la creación de estas funcionalidades o la implementación de estos bonitos y llamativos diseños que tienen. Pero no todo es color de rosa y no todo lo que brilla siempre es oro. Siempre
tenemos que estar presentes y WordPress de alguna u otra forma se fue mentalizando con el correr del tiempo al comenzar a escalar y a tener niveles de aceptación muy, muy, muy grandes. Y de repente, desde el año 2014 hasta acá en adelante, imagínense que cada fallo o cada vulnerabilidad que se fue presentando con el pasar del tiempo era un impacto muy importante, ¿sí? No era lo mismo antes, cuando siendo un proyecto tan pequeño de software libre recién lanzado, a pesar de que ya tienen muchísimos años en el mercado y es una marca sumamente establecida, una vulnerabilidad quizás no afectaba a la masa o a la gran cantidad de proyectos de los que hoy claramente afecta. Y, por ejemplo, podemos encontrar desde algunos de los componentes que tiene WordPress, como así también algunas de las librerías que posiblemente algunos de sus diseños, de estos tan llamativos como les comentaba, podrían llegar a tener, como es el caso de una librería ThemeZone, llamada de esa forma, que se utiliza simplemente para redimensionar imágenes de distintos tamaños, que no tiene absolutamente nada que ver específicamente con WordPress, pero que sin embargo, si se puede llegar a vulnerar esa librería, tranquilamente podríamos estar hablando de una gran vulnerabilidad dentro de nuestro proyecto. Así como esto, podemos tener, por supuesto, vulnerabilidades propias que aparecen reportadas dentro de WordPress y que la comunidad con el tiempo fue trabajando y aceitando todo ese mecanismo, con la cual hoy tiene una mecánica muchísimo más grande, ¿sí? Está colaborativamente mucho más activo, tanto en la parte de diseño de los temas, como también en la parte del diseño de los plugins. Y reportar este tipo de vulnerabilidades siempre están pendientes de ver qué es o cómo se podría mejorar, no solamente a nivel de seguridad, sino con nuevas implementaciones y nuevas funcionalidades. WordPress tiene la particularidad de ir actualizándose por lo menos en el año unas 15 o 16 veces, ya sea con nuevas funcionalidades o con algunos parches de seguridad. Pero, como les decía, tenemos problemas dentro de los plugins, problemas en el core propio de WordPress y problemas en algunas librerías que podrían llegar a estar incluidas en alguno de nuestros proyectos. Imagínense que acá se abre un abanico de posibilidades en donde las alertas que tenemos que tener presente comienzan a tener muchísimos focos. Como yo bien les decía desde un principio, no es lo mismo ver el impacto que tiene hoy una vulnerabilidad de WordPress hace 10 años que la que tiene hoy. Muchos de los chicos en las charlas anteriores justamente se enfocaban en ese tema, ¿sí? Hay que comenzar a pensar y saber cómo podemos actuar y en el momento, y necesitamos las herramientas como para poder detectar este tipo de cosas. A lo largo de esta presentación yo les voy a mostrar un par de cosas que me han costado muchísimo detectar, porque justamente WordPress tiene, así como éxito en la funcionalidad y en la usabilidad, que es muy simple, muy intuitiva y la gente le gusta mucho, hay ciertas cosas en seguridad que podrían hilar un poco más fino para ayudar y mostrarle más herramientas al usuario para poder trabajarlas. Hoy por hoy también hablamos de un nuevo escenario a nivel de la web. Este nuevo escenario en realidad no es nuevo como tal, pero sí en implementaciones basadas en WordPress. ¿Por qué digo esto? A ver, todo lo que es infraestructura como servicio y DevOps, obviamente están implementadas esa cultura desde hace mucho tiempo, pero ¿qué pasa? En proyectos muy acotados o muy pequeños, donde, por ejemplo, es la imagen, o este proyecto en WordPress es pura imagen de una empresa por atrás, con el tiempo, con el pasar de los días, con el éxito de la misma empresa o por lo que fuese que sea, comienza a tener más visibilidad esa web. Y ese proyecto, que en un principio era muy pequeño, comienza a necesitar un poco más de infraestructura, ¿sí? Entonces, así como nuestro proyecto es justamente necesario que vaya mutando y que vaya escalando y con el tiempo vaya creciendo, por supuesto que estos ataques también se van adaptando a esos cambios y vamos a ver de qué forma. Este nuevo escenario, como bien les decía, son nada más y nada menos que las nubes públicas que ya conocemos. Las nubes de Microsoft, AWS, DigitalOcean, las nubes de Google. ¿Y qué es lo que pasa? Como yo les decía, una expectativa de data center cuando una empresa comienza a gestionar todo su proyecto en la implementación de un sitio web. Generalmente, siempre uno se imagina que nuestro proyecto web, aquello que estamos gestando, aquel emprendimiento en el que estamos iniciando, se lo va a encontrar en un lugar como este, cuando seguramente muchos de los informáticos que están
viendo este video habrá notado que la realidad generalmente suele ser algo como esto, ¿sí? Data center y algunos de los chicos que tuvieron la posibilidad de estar físicamente en alguno, y quizás no varía tanto de lo que es la realidad. Por otro lado, los proveedores siempre te quieren vender un servicio muy interesante, o siempre a nivel de marketing comienzan a utilizar palabras que a veces enamoran muchísimo a un microemprendedor o a una persona que se está iniciando en su proyecto. Te venden un servidor aislado, un servidor protegido, ¿sí? Niveles de seguridad, un certificado SSL que seguramente servirá para algo, pero que tiene un candado y que se ve muy bien, y hoy por hoy la gente está acostumbrada a ver ese candado, cuando sabemos que la realidad en un hosting es algo muy similar a esto, ¿sí? Servidores donde están totalmente colapsados de servicio. Entonces, es el lugar o es el momento cuando uno se da cuenta que los recursos que tenemos son realmente acotados y que nuestro proyecto necesita escalar, como bien les decía, a infraestructuras como servicio. Y ustedes se fijarán algo que cuando comenzaron a aprender estas infraestructuras como servicio, el Hello World de un lenguaje de programación es escribir el Hello World justamente como se podría hacer. El Hello World de estas infraestructuras como servicio es justamente la implementación de un sistema basado en WordPress. O sea, imagínense lo simple, lo intuitivo que es ese tipo de implementaciones para que en estas nubes o en estas infraestructuras como servicio se dé por default que una implementación como esta es sumamente sencillo. O sea, para iniciarte en infraestructuras como servicio en este tipo de nubes privadas, como mínimo deberías entender este tipo de arquitectura. No solamente eso, WordPress, entonces, como bien le decía, el nivel en el que los atacantes comenzaron a mutar es más similar a esto, ¿sí? A encontrar, ahora, yo que estaba acostumbrado a tener un virtual host donde tenía el control más o menos de mi base de datos y más o menos de los scripts que tenía, hoy por hoy tenemos algo un poco más complejo como esto, porque si tenemos la posibilidad de nuestra infraestructura comenzar a desagregar cada uno de los servicios como las buenas prácticas los indican y como una escalabilidad horizontal lo podría hacer, comenzamos a ver de que, una vulnerabilidad en aquel pasado donde simplemente era implementar una web shell y comprometer todo el servidor, hoy posiblemente sea un poco más complejo, porque el atacante también va a tener que ver cómo es que más o menos se encuentra nuestra infraestructura, si es que tiene la posibilidad de comenzar a indagar o generarle estímulos desde cualquier aplicación o herramienta a nuestro servidor para saber. O sea, hoy por hoy es muy simple, conocer si un proyecto está implementado en AWS con simplemente consultar o hacer una consulta con su DNS. Y así ir indagando determinadas cosas o determinados servicios. Pero la realidad es que muchos proyectos de WordPress hoy están migrando a infraestructuras más similares a esta, donde por un lado tenemos una instancia dedicada a base de datos, donde por otro lado tenemos instancias que sirven simplemente al servidor web, compartimos información con algún tipo de file server, tenemos un balanceador de carga, ¿sí? El esquema ha variado, ¿sí? Y los servicios son potencialmente mucho mayores, con lo cual los atacantes justamente se van adecuando a este tipo de cosas. Y este tipo de mentalidad te hace pensar, como bien le decía, pensemos desde el lado rojo, pensemos de la persona que quiera atacar o comprometer un proyecto como este. Vamos a pensar de que, por un segundo, si ese proyecto en WordPress se encuentra en una nube privada, probablemente una de dos. O es realmente importante para una empresa que quiere seguir escalando y a su vez ese proyecto hoy por hoy tiene mucha visibilidad, tiene mucha audiencia, ¿sí? Probablemente si fuese un proyecto muy pequeño, lo seguiría teniendo en un virtual host, quizás compartida con un montón de otros proyectos. Pero cuando comienza a crecer y nos vemos en la necesidad de implementar infraestructura como servicio, el atacante automáticamente puede llegar a deducir de que ese proyecto tiene una audiencia, que un impacto o una vulnerabilidad sobre ese proyecto podría llegar a generar algo más que un simple compromiso a un servidor. Con lo cual, tiene que pensar en ese nuevo escenario que antes lo había acostumbrado a administrar sobre un WHM, sobre un cPanel o un virtual host justamente muy pequeñito y muy acotado. Hoy lo podemos desmembrar en un montón de servicios. Y acostumbrarse en ese tipo de cosas
vamos a comenzar a ver algunos de los 3 ejemplos que con el tiempo comencé a analizar y me ha tocado, y lamentablemente a uno que está acostumbrado a verlo desde un lugar mucho más acotado, cuando crece y se va escalando, es quizás un poco más complejo tener que analizarlo, tener que saber que realmente la vulnerabilidad se encuentra de este lado y por otro lado saber cómo mejorar esas medidas de seguridad con el pasar del tiempo. La primera de todas es el malware que se almacenan sobre las bases de datos. Como bien le decía, anteriormente era algo tan simple como dejar una shell o tener la posibilidad de comprometer mediante algún tipo de ataque de diccionarios, ingreso al panel de administrador de WordPress, busco algún mecanismo, subo una web shell y ya desde allí planto bandera directamente en el servidor. Sé que no hay otra cosa o conozco las fronteras de mi proyecto y sé que desde allí puedo comenzar a trabajar mucho más simple. En este nuevo escenario hemos encontrado con el pasar del tiempo que el malware lo estaban almacenando directamente sobre las bases de datos. Muchas veces encontrar este tipo de malware te lleva a que Google directamente en su navegador te agregue una pantalla totalmente en rojo, donde en ese momento ya va a ser un poco tarde. ¿Por qué? Porque vas a perder posicionamiento en buscadores, vas a perder visibilidad, vas a perder un grado que es muy importante, que es la reputación de tu imagen o de tu empresa de cara a lo que es Internet. Por eso es que es muy necesario hacer este tipo de actividades de forma proactiva y saber que existen un abanico de posibilidades, un abanico de vulnerabilidades que si no tratamos de entender cómo se manejan, probablemente es mucho más complejo encararlos de otro lado. Un día cualquiera, una página web te llega, por supuesto que la idea es no agregar ningún tipo de marca ni nada por el estilo, pero sí saber de que el malware estaba ahí presente. Algo así como, ¿dónde está Wally? Bueno, a ver, aquí había que analizar porque Google me estaba diciendo en la portada de esta página web X se encuentra el malware, ¿sí? Entonces era analizar y una vez que la habíamos encontrado, ¿sí? Que lo tapé un poco más, pero para que se vea, está en la flechita, ese era el enlace que hacía alusión y que se refrescaba y se autodirigía a otra página web. Encontrar este tipo de cosas no es lo más complejo. Lo más complejo es saber dónde se encontraba, cómo se había ingresado hasta ese punto. Imagínense en la infraestructura como servicio, como yo ya tengo desagregado y tengo una cultura de DevOps y con el tiempo fui creciendo, probablemente mi proyecto de WordPress se encuentre en un almacenamiento de tipo GitHub, ¿sí? o un sistema de control de versiones, no importa cuál fuese, en donde los despliegues yo lo hago de otra forma distinta. Entonces, si yo, por ejemplo, llegara a encontrar algún tipo de archivo que no corresponda a mi proyecto, basta con eliminar esa instancia que fue comprometida, volver a desplegar un servidor, utilizar un balanceador o desde el balanceador pasar toda la carga a otro servidor y después analizamos qué fue lo que pasó. El tema es, como bien le decía, ahora los atacantes se las ingenian para poder comprometer algo que se comparte en todo momento. Y toda la gente que administra o administró y la gente que va a comenzar a administrar WordPress tiene que saber que todo el contenido que se almacena y que es dinámico se encuentran en las bases de datos. Entonces es un punto muy específico en el cual un atacante va a tratar de comprometer justamente aquello que comparte y que está visible y que está presente en todos lados, que en este caso es la base de datos. Comprenderlo y con el tiempo nos llevó a pensar de que justamente en parte de las entradas, en las páginas y en un montón de lados incluso, estaban inyectando este tipo de código que ellos sabían a priori de que tarde o temprano se iba a servir, iba a estar presente, se iba a interpretar desde el lado del navegador para ejecutar algún tipo de ataque, algún tipo de redirección, distribución de malware o lo que fuese que sea. Lo importante es encontrar este tipo de vulnerabilidades es muy compleja. Es muy compleja porque es parte del contenido de lo que uno muestra en una página. Entonces se va haciendo más complejo. No es un archivo, no es una web shell, es parte del contenido que está dentro de un registro en MySQL y que detectarlo a priori es bastante complejo. Es mucho más complejo, sobre todo cuando tuvieron en algún momento la posibilidad de ejecutar un insert masivo y generarlo en un montón de lados, ¿sí? Un malware almacenado. ¿Y esto qué permite? Entre otras cosas, ya sea la distribución de malware, cloaking almacenado, que te permite quitar posicionamientos dentro de buscadores
tan conocidos como los de Google, o incluso la posibilidad de inyectar algún tipo de backdoor. Recordemos, si están en infraestructura como servicio, es muy probable de que tengan una instancia solamente para base de datos, y allí es donde el atacante va a poner la mirada, no tanto en cada uno de los componentes. Por supuesto, llegar hasta la base de datos tiene su cierta complejidad. Por eso es que hay que conocer cuál es la infraestructura que tenemos, independientemente de la que fuese, ¿sí? Pero el despliegue de esa infraestructura generada por Terraform o por cualquier otro tipo de tecnología, hoy por hoy es muy simple, ¿sí? Como bien le decía, comenzar a aprender infraestructura como servicio, hoy el ejemplo más claro es iniciarse con WordPress, ¿sí? Y de ahí en adelante. Entonces, la mirada, el foco para este tipo de ataque estaba basado en el almacenamiento de toda esta información que se estaba generando y que se guardaba como un registro más y que era muy difícil de detectar, ¿sí? Tanto porque no tenés un analizador propio en MySQL y porque mucho menos WordPress ni siquiera te lo muestra. De hecho, cuando mirábamos el post para editarlo, ese contenido, si lo veías en el dashboard, como si estarías editándolo, no se veía. Lo tenías que ver directamente como edición de código HTML. Entonces, estaba bastante bien oculto y es un ataque muy interesante que, obviamente, evadir este tipo de cosas es muy complejo porque está en un lugar sumamente clave, en un lugar donde siempre se interpreta, donde siempre se sirve y que rápidamente buscadores se comienzan a dar cuenta de este tipo de cosas y comienzan a descender e impactan directamente sobre la imagen de la empresa. Otro tipo de malware también que viene dando desde hace mucho tiempo, que una de las cosas cuando escribí un libro, que luego se lo voy a estar mostrando, también escribí un par de cosas basado en los diseños y en los temas, es un malware heredado. Y justamente esto se viene dando por el diseño. Hay mucha gente que, a ver, nosotros nos dedicamos a la parte de seguridad y sabemos ese tire y afloje o esa constante pelea, entre comillas, porque nunca es una pelea, pero siempre desde el lado de lo funcional y desde el lado de seguridad. Uno va por caminos totalmente distintos y cada uno va y quiere aludir por su propio lugar. Entonces, en el tema del diseño, en el tema de las funcionalidades, si uno se pone desde el lado de la seguridad y uno, si es por la seguridad, trataría de acotar lo más posible, lo más que se pueda, ¿sí? Si podría ser un título y el contenido, para nivel de seguridad me parece que sería correcto, pero el diseño es lo que muchas veces llama mucho la atención, impacta mucho visualmente. Entonces comienzan a desplegarse empresas u otros diseñadores generando temas. Esta empresa es una empresa de diseño, es una red social donde muchos diseñadores generan su modelo de negocio basado en la venta de diseños que son muy bonitos, ¿sí? Para ser sinceros, son muy bonitos. Además de tener una suscripción y tener un costo asociado, por supuesto, muchas veces uno tiene soporte, tiene un montón de cosas que están asociados a adquirir este tipo de producto. Pero por otro lado, así como están las cosas bien organizadas y bastante bien hechas, porque si uno llega a encontrar algún tipo de fallo, alguna vulnerabilidad, la persona que diseñó ese estilo te da la posibilidad de poder reparar y uno puede contar con las futuras actualizaciones. Existen otros sitios de descarga masiva, no vamos a entrar en detalle por el nombre, si ustedes colocan el nombre del tema más free download, es probable de que encuentren el mismo diseño, ese tan elegante, tan llamativo, tan bonito que se podría ajustar a la marca que yo estoy tratando de generar en internet, en sitios como estos, donde la descarga es totalmente masiva, donde la descarga claramente no tiene ningún costo asociado, y donde cualquier persona tendría la posibilidad de subir su propio diseño. A ver, si yo encuentro un diseño muy bonito, y no sé, lo consigo de alguna forma, yo tranquilamente podría obtener una cuenta en alguno de estos sitios web, subir y compartirlo con toda la comunidad. Por supuesto, acá hay una trampa, como bien les decía, no todo lo que brilla tiene que ser oro. Y lamentablemente es que nos hemos encontrado 1.000.000 de veces que, primero, uno al adquirirlo totalmente gratuito o totalmente de una forma muy poco habitual,
Por supuesto que uno no cuenta con garantías, por supuesto que uno no cuenta con el soporte de fábrica y uno se está fiando de aquello que está descargando y que va a implementar en algún servidor web. Y esto justamente es uno de los problemas mayores y con más frecuencia se ha dado. Ayer, por ejemplo, mientras pasaba esta presentación a este diseño que nos pasó la gente de la organización, comencé a ver esta slide, tenía una más antigua, y me fijé justamente comencé a googlear un poco más y justo entré a uno de diseño nuevo. Dije, bueno, ayer fue 20, bueno, entro a la página y veamos alguno al azar, totalmente al azar. De hecho, la web esta ni siquiera acostumbro a analizar, ni siquiera a ver, pero dije, bueno, veamos algún sitio o alguna template, algo que sea muy bonito, que sea llamativo y tratemos de descargarlo. Hasta aquí no habría ningún problema. A ver, si una persona en casualidades le gustó un tema llamado, así como se llama este diseño, se llama The Fox, se puede haber llamado lo que fuese que sea, ¿sí? Y lo podría haber llegado a encontrar en internet para descargarlo, quizás tuvo la intención de comprarlo, pero bueno, se encontró con este sitio donde te lo están ofreciendo totalmente gratuito. De hecho, por el número de versiones hasta a veces llega a engañar que está totalmente actualizado. De hecho, la fecha, como bien les decía, era de ayer. Y te da la posibilidad de descargarlo, ¿sí? Uno entra a otro sitio de descarga, en algunas veces te comienzan a invadir las ventanas de publicidades, pero en este caso fue literalmente simple. Nos descargamos el diseño. Aquellas personas que ya comenzaron a trabajar con WordPress habrán sabido que si yo descomprimo este directorio, es algo bastante similar a esto, ¿sí? A ver, ¿qué diferencia hay entre una template o un diseño que me compré de esta? Y probablemente hasta aquí tiene todo lo mismo. Nos dan información de demo, nos dan la documentación, supuestamente tengo una licencia, tengo algunos complementos, tengo un diseño que se llama Child, que es un diseño hijo basado en el padre, y tengo acá el diseño listo para descomprimir nuevamente. Acá si se fijan, le modificaron ya el nombre, entonces con lo cual mucha gente siempre deja de lado la seguridad y lo cambia por funcionalidad, ¿sí? Ya directamente deja de lado la seguridad, ya prácticamente no le importa nada para poder implementar algo que realmente sea vistoso. Entonces, si descomprimimos, hasta aquí obviamente no hay nada raro. Si descomprimimos este diseño, muy bonito, volvemos a ver un clásico esquema de un theme dentro de WordPress que no tiene o que no llama absolutamente nada la atención. El problema comienza a surgir en este punto. A ver, no llama mucho la atención. Son archivos que son literalmente similares a lo que yo me podría haber descargado en algún diseño de otra persona. Y entonces nos olvidamos y entramos en esa falsa situación o sensación de seguridad. Nos olvidamos que a esto viene de una procedencia que quizás ni siquiera sabemos quién la hizo. No hay ninguna persona responsable detrás. Y nosotros probablemente seamos diseñadores y el proyecto que estamos sacando adelante no sea ni siquiera para nosotros mismos, sean para otras empresas, para otros lugares. Entonces, acá sí ya, por olvidarnos de ese tipo de cosas, por dejar de lado la seguridad y dedicarnos simplemente a la funcionalidad, estamos justamente dejando las puertas abiertas a que entre cualquier cosa. Como bien le decía, si uno se pone a analizar archivo por archivo, cosa que yo he visto a personas que nadie lo hace, hasta acá vemos un diseño totalmente normal, natural, algo que incluso los nombres de los ficheros son los mismos que podríamos encontrar en cualquier lado. ¿Qué se modifica? Funcionalidades, diseños, un montón de otras cosas. Pero hasta aquí no vemos nada. Ahora, ¿qué pasa si utilizamos, por ejemplo, herramientas como Shell Detector, que es una herramienta de consola, muy simple? Entonces, cuando ejecuté esta herramienta, había detectado algo así como 21 alertas que decían que PHP estaba utilizando funciones que en PHP se las conoce como peligrosas porque ejecutan algo con un poco más de privilegio, porque podrían ejecutar algo diferente. Entonces, de esos 40 megas que yo me había descargado, 21 archivos me estaban diciendo, ojo, no necesariamente son peligrosos, pero sí llama algo la atención, ¿sí? O bien el diseñador está usando una función system para algo, o el diseñador está usando un shell exec para otra cosa. Entonces, si comenzamos a analizar este tipo de cosas, como bien le decía, anoche lo hice
por el horario de la tarde, así que comencé a verificar y uno, después de haber visto este análisis, comienza a pensar, a ver, veamos, dentro del archivo, dentro de mi script, incluso me dice Shell Detector cuál es el número de línea en la cual debería haber y debería estar usando este tipo de función llamada System. Entonces uno comienza o debería tener la posibilidad de comenzar a analizar cada una de estas cosas. En este ejemplo particular, Single Static tenía una función llamada Shell Exec, ¿sí? Que es muy poco habitual verla para que un diseñador haga un diseño bonito con este tipo de funciones. Con lo cual es llamativo, ¿sí? A ver, en función que aparezca un system y probablemente es un falso positivo o probablemente está haciendo uso de un tipo. Ahora, esto no me debería caber ninguna duda de que existe. Primero, por el tamaño del archivo y segundo, porque se encuentra justamente en la línea número 1. Entonces es muy simple de verificarlo rápidamente. Cuando le hacemos un cat, claramente es una web shell que te lo estás llevando directamente, lo estás heredando por haber adquirido un diseño que para cualquier persona es normal y una vez que se active o incluso que no se active ese diseño, esta web shell uno ya la tiene directamente incorporado dentro de su proyecto web y es accesible desde Internet, con lo cual solamente me quedaría bajo este esquema de ataque que muchas veces y en muchos lugares se vio, es utilizar algún tipo de Google Docs. Yo sé de que el path completo, que ustedes incluso lo pueden ver aquí, yo sé que el path completo es TenFox Single State. Si hago una búsqueda muy particular sobre ese fichero en la cantidad de páginas web, voy a ver que ni siquiera tengo que vulnerar absolutamente nada, ¿sí? Es un malware que me estoy llevando, que está heredado de alguien que lo subió, que claramente no va a dar información de sí, y que muchas veces pasa que por no tener una cultura más basada en DevOps o una cultura basada en las buenas prácticas, nuestro servidor de producción es también servidor de testing y es también servidor de desarrollo. Entonces, ¿qué pasa o qué es lo que pasa cuando la gente también cae en algunos engaños? Y que lo he visto muchas veces, porque cuando me llaman para realizar algún tipo de auditoría, no es que están utilizando un tema, sino que generalmente me encuentro con más de 6 diseños dentro del web, que por supuesto, eventualmente se está utilizando uno, pero hay otros 6 que están dentro del directorio, que forman parte del proyecto, pero que no se usan. Entonces, al no utilizar este tipo de cultura de decir, a ver, voy a usar y voy a acotar mi proyecto solamente a lo que use y el resto se va al trash, el tema es que, como bien le decía, aunque no esté activo y aunque no sea el tema por default, ese script, esa web shell se encuentra dentro de nuestro proyecto y es accesible desde Internet. Con una simple Google Doc, de algún ataque muy específico, de alguna amiga que yo haya dejado dentro de ese proyecto, claramente yo podría comenzar a abusar o tener control de un montón de sitios web. Y este tipo de vulnerabilidades es más habitual de lo que uno cree, porque justamente muchas veces la gente deja de lado la seguridad para abocarse directamente a la funcionalidad, a que se vea bien, a que esté muy bonito y lo quiero a toda costa. Y si lo quiero y encima me sale gratis, mucho mejor. Entonces, muchos del modo operandum que utiliza es dejar algún nombre de algún diseño que realmente es muy popular con la última versión o con supuestamente el último número y que sea accesible. Cuando uno lo descarga, lo prueba, se ve con la desilusión de que incluso era cualquier otro diseño, ni siquiera el que yo quería, pero lo desactiva y no lo elimina. Y entonces ahí es donde comienzan los problemas. Después es muy difícil saber cómo es que se ingresó, cómo alguien pudo acceder a ese malware, cómo inyectaron ese malware, cuando en realidad fue heredado desde un principio. Desde que se inició ese proyecto, tenemos ese malware dentro del servidor y bastaba con que alguien lo encuentre o el mismo productor de este malware lo encuentre a ese ataque dirigido para ni siquiera tener que vulnerar alguna de nuestras seguridades. Acá, a partir de este momento, dentro de una web shell en nuestro proyecto, tiene acceso absoluto. Y ni siquiera estamos hablando de alguna configuración o de alguna vulnerabilidad propia de WordPress. Simplemente es una funcionalidad que aplica
a un diseño más llamativo, a una persona que estuvo en ese detalle, supo llegar a una audiencia mucho mayor y directamente añadió ese web shell para poder comprometerlo. Un malware heredado que resulta muy difícil para realizar un análisis forense, saber desde cuándo vino. Entonces uno tiene que comenzar a analizar y al final, en vez de que sea el punto inicial, sino en el punto final te dicen, es que ese tema en realidad lo descargué como demo, pero después lo íbamos a comprar, pero quedó directamente en producción. Entonces comienzan todo una novela, como quien dice, pero que realmente ocurren así. Y esto es más conocido o es más habitual de lo que uno cree. Yo ayer agarré cualquier diseño al azar y, ojo, tampoco vamos a entrar en la paranoia de que a partir de ahora no vamos a descargar, ni probar, ni en lo absoluto. Pero sí tener este tipo, por lo menos, de herramientas que me permitan saber de que aquello que voy a tener, mínimamente están utilizando funciones que quizás ni siquiera deberían estar, ni siquiera deberían figurar, o tiene una mala práctica, o no es la última versión, o realmente me quieren llevar a un engaño. Lo mejor de esto para evadir este tipo de cosas es, primero, adquirir el diseño de quien corresponda, de los mecanismos que sean necesarios y con el soporte que corresponde. Por otro lado, utilizar una cultura totalmente distinta. Esto de utilizar servidores de producción, de desarrollo, de testeo, saber bien cuándo aplicar cada uno de los cambios. Y bueno, y si estamos haciendo infraestructura como servicio, es más complejo porque probablemente esa web shell incluso esté en algún GitHub o algún sistema de control de versiones, nunca lo notamos. Y cuando hagamos un deploy de nuestro proyecto, sigamos heredando esa misma web shell que está encubierta en el nombre de algún ficherito dentro de nuestro diseño. Como bien les decía, es un poco complejo porque a priori cuando uno ingresa, comienzan las paranoias de decir ingreso por acá, comenzamos a dudar de algunos usuarios que tienen acceso. Es mucho más complejo de lo que se ve o de lo que se lo presenta, cuando el ataque es realmente muy, muy simple y por otro lado muy efectivo. Y el tercer ataque lo denominé, que también fue muy complejo, el ataque de los crones. ¿Sí? Ustedes no sabrán, o quizás sí, y la gente que recién se está iniciando en el mundo de WordPress tendría que saber de que existe una herramienta o existe una funcionalidad propia de WordPress que son los cron. Así como tenemos en Linux tareas programadas que justamente hacen algo en determinado momento, ejecutan un script, en WordPress también existen ese tipo de cosas y también son más habituales de lo que uno cree que son. Y ustedes se preguntarán por qué casos tiene WordPress un cron. Bueno, justamente la gente que suele utilizar WordPress sabrá de que ni bien sale una nueva versión, el mismo dashboard de WordPress te indica que existe una nueva versión, que lo deberías actualizar y así un montón de cosas. Por ejemplo, si yo utilizo un plugin de backup, lo más probable es que yo configure cuándo va a ser los backup. Entonces yo tengo la posibilidad de decir en qué momento quiero que se ejecute esa tarea determinada. Bueno, para eso justamente existen los cron propios que son de WordPress. Para entender un poquito más a nivel técnico, habría que entender estos tres conceptos que son propios de WordPress y ahí es donde el atacante tiene la magia. A priori les voy a decir que encontrar un cron en WordPress es lo más complejo que puede existir. Sin embargo, no quita de que los ataques se puedan dar desde ese lado. Y como vamos a ver, es más simple de lo que uno cree. Como bien les digo, para entender un poco más de cerca este ataque, hay que entender conceptos de action y filters dentro de WordPress. Un hook no es más que un término genérico que se encuentra dentro de WordPress, que cuando uno, por ejemplo, quiere hacer una nueva funcionalidad o quiere hacer algo en particular, se lo conoce mucho como hook. ¿Sí? WordPress está generado en el lenguaje de PHP y no es más que generar funciones nuevas para inyectar código y alterar el comportamiento de algo, de alguna funcionalidad o lo que dentro de WordPress. ¿Sí? Básicamente un hook es una función que permite modificar ese comportamiento. Veamos qué son las acciones. Para WordPress, una acción es una función específica en PHP que ejecuta en un punto específico a lo largo de todo su core o todo su núcleo. Se activa cuando algo se lleva a cabo. ¿Qué es lo interesante de esto?
yo les decía, WordPress, si hay algo mágico dentro de todo este motor que lo hizo ser tan popular, es la posibilidad de la aceptación de los usuarios. ¿Por qué? Porque una persona, así sea el programador más experimentado o la persona que recién se inicia a programar en PHP, tenía la posibilidad, y hasta ahora la tiene, por supuesto, de extender una funcionalidad para algo dentro de WordPress. Y no solamente eso, tener un conocimiento muy básico y hacer cosas muy simples en PHP te permite también compartirlo con una comunidad o con un montón de gentes. Entonces, ¿qué más? Por ejemplo, extender dentro de mi LinkedIn, avisar de que dentro de mi LinkedIn yo soy un colaborador activo de proyectos generando plugins dentro de WordPress, que mi plugin es descargado X cantidad de veces. Este tipo de cosas, este tipo de funcionalidades hizo que a mucha gente le gusta realmente WordPress desde un inicio, esa posibilidad de abrir la cancha, abrir las posibilidades para que cualquier persona, no solamente la gente abocada a WordPress, sino cualquier persona que quiera contribuir y que quiera generar una funcionalidad nueva, lo pueda hacer y que el día de mañana pueda tener un doble licenciamiento y generar su propio modelo de negocio. Volviendo a las acciones, es una función escrita en PHP muy específica que permite hacer algo en algún momento muy particular y que son muy personalizadas. A ver, hay ciertas funciones o ciertas acciones en realidad que se ejecutan en determinados lugares de nuestro proyecto. Yo puedo hacer que una acción se ejecute al momento de cargar un header o que una acción se ejecute al momento de cargar el footer o al finalizar toda la carga del sitio. Hay un montón de posibilidades, hay un montón de acciones predefinidas donde uno también por medio de un hook podría llegar a alterar ese funcionamiento. Y finalmente veamos los filtros, que un filtro es nuevamente una función pero está totalmente asociada a una acción existente específica de cualquier hook existente. En otras palabras, controlan la forma en que sucede algo o tienen la capacidad de modificar algo que ya está emitido. Para no mezclarlos con estos tres conceptos que parecen totalmente iguales, veamos justamente la diferencia entre estos tres, o por lo menos entre las acciones y los filtros. Los hooks es un concepto general, acciones y filtros son muy específicos. Las acciones permiten ejecutar funciones propias. Además, las funciones que ya se incluyen en el código de WordPress. Los filtros, en cambio, nos permiten modificar una función ya existente. Esa es quizás la diferencia entre acciones y filtros. ¿Y por qué fuimos a estos conceptos muy particulares? Porque para definir lo que es el cron de WordPress, basta con entender este tipo de cosas. Cuando a una persona le dicen que no es más que una función en PHP o en el lenguaje que fuese, es si yo sé o si yo tengo la capacidad o alguien tiene la capacidad de generar una función para extender alguna funcionalidad dentro de algún lenguaje, también tiene la capacidad para degradar el servicio, para hacer acciones que a uno quizás, si dándole una vuelta de rosca, podría llegar a ser malicioso. Y nos ha tocado a nosotros en estos últimos años auditar cientos de proyectos en WordPress. Tenemos esa suerte de toparnos muchas veces con, muchas veces no sabemos con qué nos vamos a encontrar, hacemos un par de cosas y ya en una gran mayoría sabemos con qué nos estamos enfrentando, pero en otra tenemos un trabajo bastante complejo porque tenemos que comenzar a indagar y ver un montón de cosas. Esto nos permite hacer, por ejemplo, esta es una acción, myHookName, que es el nombre del hook que vamos a hacer, y una función, cómo se define tranquilamente. Observen que existen incluso funciones como el wp-mail, que puede o permite enviar mail algo muy acotado. Pero si yo extiendo y le doy una vuelta de rosca al coco y pienso un poco cómo podría hacer una función un poco más maliciosa y encima ejecutarla y ejecutarla y ejecutarla en todo el tiempo, si yo tengo la posibilidad, pensando como si fuese del equipo rojo, pensando en cómo podría atacar y cómo ese ataque puede ser mucho más silencioso y encima ir disfrazado de un plugin o ir como una nueva actualización de algún plugin, y las cosas se van poniendo mucho más interesantes. Por eso es que este tipo de ataque también es muy complejo. Y es muy complejo porque es muy difícil, salvo por una herramienta, de no tener esa herramienta,
tendríamos instalando plugin de plugin de plugin dentro de WordPress, que tampoco es la idea. Esta herramienta WP-CLI nos permite tener una herramienta de consola para todas las instancias de WordPress. Y es fantástico. Una vez que comienzan a utilizar WP-CLI, la gente, sobre todo que le gusta la línea de comando, van a notar que no se difiere absolutamente en nada en funcionalidades, pero que sin embargo tiene todo el poder en la consola y puede realizar acciones de las que más quisieron. Entre esas acciones que WordPress por defecto no las comparte, tenemos la posibilidad de ver los eventos que se ejecutan en determinados momentos dentro de WordPress. De no ser por esto, nosotros dentro de las acciones que trabajamos para mejorar la seguridad, generalmente tratamos de no realizar o no incluir plugins para acciones que son repetitivas o para acciones o plugins que sean innecesarios por alguna forma. Por ejemplo, un plugin que sea innecesario para nuestro entender sería un plugin para la realización de backup. Tranquilamente una persona, en vez de consumir recursos de un montón de cosas, como un plugin para realizar backup, podría ser un plugin directamente desde el sistema operativo. Tenga acceso a la consola, a un cPanel o lo que fuese, podría generar esas acciones programadas directamente desde el sistema operativo, delegarla a un servicio y no que sea parte de la extensión de una funcionalidad de WordPress. Entonces, en base a eso es muy difícil encontrar encontrar la forma de ver este listado de tareas que realiza constantemente sin tener la herramienta WP-CLI. Y como les digo, una vez que comienzan a interpretar, comienzan a analizar WP-CLI, van a ver que el día de mañana van a poder administrar un WordPress completo directamente desde esta herramienta, sin siquiera tener acceso al dashboard. Por eso también es un punto muy estratégico y muy importante. Siguiendo con esto, es la única forma, como de lo contrario, tenés que instalar plugins. Si ya tenés 10 plugins por proyecto, estamos hablando de un 11. Mucha gente instala plugin para la gestión de los plugins, o sea, algo sumamente alborotado, pero hay algo que existe y que tiene mucha descarga. Pero quizás ese no es el camino, quizás no ponerlo más complejo, algo que realmente debería ser más simple. El hecho está de que el ataque en el cual sufríamos, nos dimos cuenta que era una tarea programada simplemente porque hacía envío masivo de correo mediante listas de correos que lo verificaba en una API. En un momento verificaba en algún web service la lista de correos y en otro momento colapsaba el servidor de la cantidad de correos que enviaba. Por supuesto, esto lo hacía en horario de madrugada porque los ciberatacantes no son ningunos improvisados, sino que siempre están en ese tipo de detalles. Generaban campañas, enviaban mail masivo. Quien se ve afectado, claramente, la imagen de la empresa. Quien se ve afectado es nuevamente la imagen de la empresa y el dominio asociado al cual salían los correos electrónicos, con lo cual entraba en RBL o en listas negras rápidamente. Entonces, no es solamente un simple ataque, sino es la complejidad, como el atacante migró, pensó de otra estrategia, con una funcionalidad que es propia de WordPress. Acá no inventó nada, simplemente generó una función para el envío masivo, debe haber generado otra función para consultar alguna API donde le entreguen correos, y con la cantidad de servidores que puede llegar a comprometer, sumado a algún plugin o incluso a un mismo theme, porque recordemos que estas funciones o estos cron pueden estar asociados directamente al diseño en el cual le enviamos. Por eso es muy importante saber desde dónde yo descargo o desde dónde yo voy a comenzar a darle las bases de mi proyecto en WordPress, porque de ahí en adelante se pueden gestionar o nos puede ir realmente bien con determinados controles, o realmente podría llegar a ser un desmadre con la cantidad de cosas que deberíamos estar verificando constantemente. Estos tres tipos de ataques, la idea era verlos un poco en detalle, así como les fui comentando, algo que parece olvidado, o que incluso los atacantes fueron mutando al momento de querer comprometer nuestro proyecto, tanto en el malware que está almacenado, en el malware que es heredado, y ahora últimamente estamos viendo muchos ataques basados en estas tareas programadas o en este cron, donde los atacantes justamente saben de que es muy difícil saber qué se ejecuta en todo momento
y justamente se aprovechan de esa funcionalidad que es simple de implementar, pero que a su vez es muy efectiva. En conclusiones, y como para ir cerrando un poco esta presentación de estos ataques que son muy efectivos, claramente vemos que estos ataques son, como les decía, muy efectivos, son difíciles de detectar, no es algo a simple vista, no es algo que yo muchas veces encuentre, o muchas veces cuando nos contactan tienen que ser tiempos récords para darle solución a algo, cuando en realidad hay un trasfondo o es más complejo de lo que uno cree. Entonces, al momento de mejorar la seguridad de algún proyecto, no termina mejorándolo, sino simplemente alertando al atacante de que alguien está queriendo hacer algo, porque también seamos sinceros, si me permiten hacer una analogía, sin ofender obviamente a nada, creo que WordPress hoy está viviendo un momento muy similar a lo que vivió Windows XP en otro momento, donde llegó una popularidad tan alta que incluso los ciberatacantes que comprometen algún proyecto en WordPress quieren que ese proyecto ya se mantenga seguro, ya comprometieron el servidor y no quieren llamar la atención. Ya quedó atrás, me parece, en muchos casos quedó atrás ese defacement donde uno quería protestar por algo, que se sigue haciendo, por supuesto, pero que si un ataque lo quiere llevar en una línea temporal, hoy por hoy se trata de mejorar la seguridad. El mismo atacante genera y agrega cosas y añade cosas que hace que el servidor esté más seguro, que no permite que otras personas comprometan ese servidor cuando estos ya están establecidos en ese servidor, y entonces te mejoran la seguridad, aplican los parches de seguridad, hay un montón de cosas con tal de seguir en su base. Mientras ellos tengan un control del Chrome, por ejemplo, de un proyecto en WordPress, y tengan la posibilidad desde allí pivotar y realizar otro tipo de ataque, van a tratar de hacerlo. Y eso fue algo muy similar a lo que vivió Windows XP al alcanzar tanta popularidad y al tener una gran cantidad de abanicos de actualizaciones, donde mucha gente no se preocupaba por implementarlos. Hoy WordPress está en un nivel con muchas actualizaciones, pero así como tiene muchas actualizaciones en el mercado, que hay gente que utiliza WordPress de versiones anteriores. Y tampoco se preocupa por mejorar la seguridad, pero estos ataques van a ir desde la versión 1 hasta la última versión. Y como bien le digo, en muchos casos no es específico una vulnerabilidad propia de WordPress, pero sí es una funcionalidad que le permite escalar. Entonces, es muy importante nuevamente entender que estos ataques son sumamente efectivos, son difíciles de detectar, son simples de implementar. Acá nadie inventó absolutamente nada, ni una shell reverse, ni nada por el estilo. Son simples cosas de ver cómo pensar y ganarse la confianza de la persona que va a trabajar para que el día de mañana pueda llevarse mi malware, pueda estar dentro del Chrome, pueda almacenar mi malware dentro de las bases de datos. Son claramente masivos. Hoy se busca justamente esa masividad. Por eso hacía alusión a este mundo en el que vivimos de WordPress, el XP de hace un par de años. Son muy masivos, ¿eh? Una vulnerabilidad de este tipo de cosas tiene un gran impacto, porque recuerden, yo me descargué un tema, un diseño muy bonito, de cuántas personas que lo deben haber hecho y que hoy por hoy ya los deben tener implementados, y que si hacemos algún Google Doc probablemente ya estén indexados. Son masivos. Son persistentes, ¿sí? Con el tiempo entienden y saben de que ya terminó en muchos casos la idea, la posibilidad de que mi proyecto esté en un virtual host nada más. Hoy es un ecosistema mucho más complejo, es algo diferente en la cual busco persistencia, busco que si alguien realiza un despliegue y eliminó todas las instancias, yo persista con el tiempo. Tienen son con mucha probabilidad y además tienen un alto impacto. Van en silencio, pero realmente tienen un impacto muy alto dentro de lo que es el nivel de seguridad de nuestro pequeño proyecto en WordPress o grande. Para hacer más de este tipo de cosas y algunas investigaciones y herramientas que estuvimos dando, yo siempre agradezco mucho a la editorial 0xWord por darme la oportunidad de estar en una editorial magnífica como 0xWord, en donde hace un par de años escribí un libro llamado Máxima Seguridad en WordPress, donde de alguna u otra forma explicamos estos casos, explicamos claramente cómo ir paso a paso mejorando la seguridad de cada uno de nuestros proyectos e ir viendo con detalle muchas de las cosas que la gente, como diseñador, como gente que recién se inicia en este mercado, generalmente son muchos diseñadores, no tienen ese concepto general de seguridad, no tienen la idea de separar un proyecto en
producción, test en desarrollo y ese tipo de cosas no las tienen incluidas. Entonces, directamente con el libro ayudamos justamente y colaboramos explicando este tipo de terminología, estas cosas que son complejas, que impactan mucho. Y bueno, hicimos un bonito libro de esta publicación que realmente me ha dado la posibilidad de estar, por ejemplo, en Hack and Beers y en un montón de eventos y para mí siempre fue un placer gigante. Y desde ya, muchísimas gracias. Acá está la línea de contacto. Siempre les dejo mi Twitter, soy bastante activo directamente en esa red, así que aquellas personas que me quieran tener algún comentario o alguna duda sobre algo específico, generalmente en estos últimos años estuve trabajando muy fuertemente con lo que es WordPress, por lo cual ahí ya tenemos una gran base de conocimientos, trabajando con empresas realmente grandes a nivel de fortificar y mejorar la seguridad. Particularmente hice una herramienta llamada WP Hardening en Python, que es totalmente de software libre, y que justamente ayuda a esto, a automatizar un montón de cosas de seguridad que WordPress expone y que en esta charla no la dimos a conocer porque sí me gustaba ver la idea de tener un nivel mucho más a la defensiva, en lo que es Hack and Beers, en esta temática que nos habían planteado. Así que a toda la gente, a ver, voy a salir de aquí y voy a dejar de compartir la pantalla. A ver. Ahí está, ahora sí. Nuevamente, agradecerle a toda la gente que estuvo ahí esperando, a Eduardo, a los otros chicos que también expusieron. La verdad, muchísimas gracias a la gente que se quedó hasta el final. Espero que les haya gustado muchísimo esta presentación. Por cualquier duda, en las redes sociales, si no tienen la posibilidad de adquirir el libro, en cualquier consulta, muchísimas gracias por su atención y espero estar allí presente en las redes sociales o en lo que necesiten.